Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sí, profe. ¿cómo les va, chicos? Cuéntenme, ¿han podido revisar los artículos científicos? ¿Alguna novedad? Está ya habilitado el espacio para que puedan subir la presentación hasta el miércoles de la próxima semana, 9 de la noche. Bueno, dado que no hay ninguna novedad, por favor, trabajos de investigación formativa, unidad número 3. Nuestro grupo, profe. Por favor, comparta, señorita. Ya se observa. Proceda, por favor. Listo. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniera. Nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la genotoxicidad del agua contaminada por plaguicidas en un área de Antioquia. Siguiente. Siguiente, por favor. El objetivo de esta investigación es buscar y ampliar el conocimiento de la problemática ambiental y contribuir a su contención mediante la evaluación de la genotoxicidad. También determinar lo que es la genotoxicidad del extracto orgánico de recursos hídricos de la vereda Monterredondo en Antioquia, contaminados por el uso de pesticidas en la agricultura, en la producción porcina, avícola, como un diagnóstico de su calidad para entender su influencia en estas fuentes de agua en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Siguiente, por favor. Las actividades agropecuarias y los residuos de alimentos generan desperdicios tóxicos, provocando un problema de contaminación ambiental. Esto debido a que estos desperdicios tóxicos ingresan a los ecosistemas a una velocidad que excede la capacidad normal de estos ecosistemas para que puedan procesar dichos contaminantes. Los productos químicos que ingresan en las fuentes hídricas pueden desencadenar mutaciones, alterando los códigos en las secuencias del ADN. Estos cambios o alteraciones en el ADN son analizados por la genotoxicidad, ya que ésta se encarga de estudiar la acción de un agente o cualquier sustancia que interactúa de una forma directa o indirecta en el ADN. El efecto genotóxico del agente sobre el ADN genera cambios erráneos en lo que es el genotipo, que determina de alguna determinada célula en el proceso de la división celular, produciendo un cáncer. Esto por la utilización indiscriminada de lo que son pesticidas y plaguicidas. Un caso particular es el uso del glifosato, que es un herbicida total, que no es selectivo y es de amplio espectro, que pone en riesgo la salud y puede afectar el ADN en cientos de células en concentraciones normales en el agua potable. Hoy en día la agricultura se ha convertido en una práctica no apropiada que depende únicamente de plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes tóxicos que afectan directamente a lo que son ecosistemas acuáticos y terrestres, los alimentos, a la biodiversidad tanto de flora y fauna, y provoca aparición de nuevas enfermedades y la resistencia de plagas.
Siguiente. Materiales y métodos. Con respecto al tipo de estudio, se realizó una investigación experimental cuantitativa en donde se evaluó lo que es la genotoxicidad de 2 muestras de agua de fuentes hídricas sin tratar y una muestra de agua tratada. El sitio de estudio donde se recogió estas muestras fue en la cabecera municipal de San Pedro de los Milagros, en Antioquia, que se encuentra a 41 kilómetros de Medellín. Con respecto al análisis de genotoxicidad, nos sirve para determinar lo que es la fragilidad osmótica de eritrocitos, la viabilidad celular y el daño en el ADN de linfocitos de células humanas expuestas a muestras de agua que estaban a temperaturas de 4 y 37 grados centígrados. Siguiente. Con respecto a la recolección y tratamiento de muestras, podemos ver en esa tabla lo que es la distribución porcentual de los productos químicos que se usan con más frecuencia en las familias encuestadas en la vereda de Montenegro, en el municipio de San Pedro de los Milagros. En esta tabla podemos ver que existe la utilización con mayor frecuencia de lo que es hipoclorito de sodio, que se utiliza en 82% de frecuencia. Y seguidamente el clorpirifito, que también se ocupa en un 47%. También se puede analizar esta tabla que la mayoría de productos químicos que se utilizan son plaguicidas. Siguiente. Con respecto al tratamiento para las pruebas de genotoxicidad y viabilidad, lo primero que se realizó fue determinar lo que son concentraciones en las muestras de agua, utilizando lo que es método de absorción en resinas. Las pruebas de viabilidad del efecto citotóxico consisten en tomar una muestra de sangre de un donante sano. Esta sangre se tiene que hacer tratar con dietil de amino tetraacético para aislar lo que son los linfocitos. Y después se realizó lo que es mediante el método de exclusión, donde se evaluó lo que es la viabilidad utilizando un colorante azul de triptano al 0,2%. Y por último se evaluó de nuevo la viabilidad de los linfocitos para establecer la concentración más alta de la muestra de agua en la que no se presente efectos citotóxicos. Con respecto a la prueba de genotoxicidad, se realizó para cada dilución donde se encontraban los productos químicos de las muestras de agua por duplicado para determinar el daño producido por este en el ADN de los linfocitos de sangre total mediante ensayo Cometa. Y tenemos el análisis de genotoxicidad que se refiere, en el cual se hizo un análisis de las muestras de agua, donde se efectuó al menos con 50 células del ADN nuclear por cada concentración de producto químico que se encontraba en las muestras. Siguiente. En los resultados presentes de la investigación que se realizó, podemos determinar que estos efectos genotípicos a partir de muestras de agua recolectadas en el pueblo Monte Redondo sobre los linfocitos humanos en función a son respecto o se hacen en función de 3 factores: la concentración el sitio de recolección y la temperatura a la cual está expuesta esta muestra, lo cual nos dieron unas estadísticas muy significativas, como podemos observar en las siguientes gráficas. Primero tenemos una tabla
la cual es el promedio de la longitud del cometa de los infusitos que se incubaron a una temperatura de 4 grados centígrados en en los tres sitios de análisis, la cual fue la quebrada de Fray Juan, el tratamiento de una hacienda de montaña y una quebrada de Jade. Cada una de estas fue sometida a una concentración, a tres concentraciones, con una concentración de 40, 120 y 200 miligramos sobre mililitro. También se determinó un cierto número de células, las cuales reaccionaron con estas de aquí para darnos un promedio de longitud del cometa en micrómetros. Así podemos identificar que en la primera, al hacer la incubación a 4 grados centígrados, esta de aquí, el número de células promedio es total de un 67, de 67 número de células. Con respecto a la concentración del cometa, nos da con un porcentaje de 119.40 micrómetros. El ST nos quiere decir la variación estándar que presenta los datos establecidos. Pero nosotros, al plantear esta tabla en un análisis más profundo, podríamos conseguir un análisis de variancia de medida del logaritmo según la longitud del cometa en los infusitos humanos a 4 grados centígrados, dándonos como resultado la siguiente tabla. En la siguiente tabla podemos delimitar o podemos ya visualizar de mejor manera y podemos decir que estas concentraciones tomadas de las diferentes fuentes, dependiendo de su concentración, nos presentan los siguientes datos. Que la quebrada de Hayato es la que presenta más relación en los 4 grados centígrados porque no presenta una activación en las enzimas de reparación, por lo que este resultado se puede explicar más bien como un daño genotóxico de los dedos y se aproxima específicamente a los reportes sobre la genotoxicidad producidas por plaguicidas y pesticidas. Mientras que las demás concentraciones tienen un cierto grado de relevancia, no llegan tanto a una aproximación de estos estudios específicamente para determinar que son genotóxicos. Sin embargo, hay un efecto subyacente en este análisis que se planteó, ya que no solo era a 4 grados centígrados, sino también un estudio a 37 grados centígrados. Y en este caso nos dio un sobresalto muy particular, porque en el promedio de la longitud del cometa de infusitos humanos que se realizó a 37 grados centígrados, se incrementó el número de células, pero la concentración del cometa bajó, debido a que en este análisis de variancia de la medida de longitud del logaritmo del cometa de los infusitos humanos, nos presenta que la planta de la hacienda de la montaña es la que presenta más alteraciones en el ADN a los 200 miligramos sobre mililitro en su concentración a una temperatura de 37 grados centígrados. Esto debido a qué se produce este efecto. Esto es debido a que específicamente no solo contiene plaguicidas y herbicidas en su composición, sino también se determinaron que en esta hacienda utilizan más manejos porcinos, por lo cual excreciones derivadas del pastoreo de estos animales realizaron unas altas concentraciones de gérmenes patógenos como bacterias, hongos, virus y parásitos. Además, también se encontraron metales pesados como cobre, zinc y algunas materias orgánicas como fósforo, potasio y nitrógeno, lo que llevó esto a realizar ciertos procesos biológicos y físicos químicos, produciendo una formación de compuestos más nocivos incluso que la exposición de herbicidas y pesticidas. Produciendo también gases como el dióxido de carbono, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, y también se presentó una cierta cantidad de metano, como se pudo ver en la tabla. Esto hizo que la afección a la salud humana incrementara más y demostró que los recursos naturales que estaban implementando en estas haciendas no estaban bien delimitadas o bien aprovechadas. Es más bien estaban siendo consumidas muy rápidamente, aunque la propia población no se diera cuenta.
Por eso podemos concluir que este ensayo del cometa 37 grados centígrados muestra una mayor fragmentación de genotoxicidad sobre el ADN y genera un gran error en el proceso en el proceso de división celular, por lo que es más cancerígeno y más mutágeno a comparación del anterior. Así, podríamos decir que si bien el caso de estudio del linfocito a 4 grados centígrados muestra más aproximación de plaguicidas y pesticidas, siendo aún así este dañino, el que más efecto subyacente hace a la población es este análisis del cometa 37 grados centígrados, gracias a la mezcla de todos estos compuestos derivados, tanto de plaguicidas y la mala utilización e implementación del ganado. Gracias. Muchas gracias, chicos. Tenemos dos conceptos interesantes en este trabajo. El uno, genotoxicidad, citotóxico. No sé si alguien me puede ayudar. Ubiquen, por favor, para un glosario. Citotóxico, sustancia que elimina células como las cancerosas. Siguiente término. Genotoxicidad es la capacidad relativa de un agente de ocasionar daño en el material genético. ¿Y qué sería tan amable de repetirme el primer término? Claro que sí. Citotóxico. Sustancia que elimina células como las cancerosas. Algo adicional con respecto a la genotoxicidad es que los agentes capaces de ocasionar esta toxicidad genética son llamados genotóxicos o xenobióticos. Y estos agentes se los puede clasificar de acuerdo a su origen en químicos, físicos y biológicos. Otro trabajito de investigación formativa, chicos. Sí, que ya le comparto. Gracias, señorita. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a dar a conocer sobre la biotransformación y mecanismos de toxicidad de contaminantes en animales y plantas. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción sobre la unidad. Siguiente, por favor. Para nosotros entender un poco más sobre nuestro artículo, necesitábamos conocer sobre los términos como son la biotransformación, que es el proceso por el cual un compuesto xenobiótico es modificado químicamente y excretado por un organismo animal o almacenado por un organismo vegetal. La biotransformación o metabolismo consiste en un conjunto de transformaciones que sufre un tóxico en el organismo, siendo su objetivo principal formar un compuesto hidrosoluble, poco tóxico y fácilmente eliminable. Por lo tanto, la biotransformación es un proceso que conlleva dos implicaciones necesarias. La primera es que disminuye la toxicidad de la sustancia y la otra es que elimina la sustancia del organismo. La biotransformación puede modificarse
por la inducción enzimática o la inhibición enzimática. Xenobióticos es la sustancia química producida de forma biótica. Un xenobiótico es una sustancia extraña al individuo, la cual lleva a procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. En cada uno de estos pasos se experimentan numerosas transformaciones bioquímicas. Algunos ejemplos de los xenobióticos son los plaguicidas, los detergentes, los plásticos, medicamentos, cosméticos, metales pesados, entre otros. Y también tenemos el término que es tóxico, sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o muerte a consecuencia de las lesiones debidas por un efecto químico. Dentro del término tóxico también encontramos cómo es la toxicología, que es la ciencia del estudio de los efectos adversos a la salud de las sustancias químicas contaminantes del ambiente. También dentro de eso está una sustancia tóxica, que es una sustancia química capaz de afectar a los sistemas, afectando tanto a la salud y causando enfermedad, inclusive hasta la muerte. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación de los xenobióticos, se pueden clasificar según su origen. Puede ser fruto de los desechos urbanos, industriales, mineros, agrícolas, de origen diverso. También tenemos como son los conservantes, plaguicidas, estabilizantes, plastificantes, adictivos. Dentro de esta clasificación tenemos los xenobióticos orgánicos y los xenobióticos inorgánicos. Dentro de los orgánicos tenemos los plaguicidas, que dentro de este grupo están los insecticidas, los herbicidas y los fungicidas. También tenemos los compuestos industriales. Dentro de ellos están el plastificante y asistente, los disolventes, hidrocarburos, detergentes y el CFC. Dentro de los xenobióticos inorgánicos tenemos los ácidos, las álcalis, sulfatos, fosfatos y halogenados, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, óxidos de azufre, ozono, radicales libres, silicatos, iones en general y metales pesados como los que tenemos ahí. Dentro del proceso de los xenobióticos tenemos la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. El proceso de absorción indica el paso de un xenobiótico desde el exterior al inferior del organismo, atravesando membranas por diversos mecanismos hasta llegar al torrente sanguíneo. Una vez aquí, es distribuido en todo el cuerpo. Aunque pudiera ser distribuido a través de otros tejidos, el torrente sanguíneo es una forma más fácil y rápida por la cual llega a todo el cuerpo. Este viaje por la sangre también conduce al xenobiótico a los órganos filtrados como el hígado, los riñones, el pulmón. En estos órganos se lleva a cabo un proceso de biotransformación o metabolismo que puede hacer que la molécula sea más hidrosoluble y así facilitar su eliminación. A este proceso se le conoce como detoxificación, debido a que las moléculas de xenobióticas tienen distinta complejidad en su estructura química y pueden verse biotransformados por dos etapas. Gran parte de los xenobióticos a los que nos exponemos diariamente son eliminados por esta vía. Sin embargo, hay algunos que son resistentes a la mayoría de las reacciones bioquímicas de las células y pueden persistir en los tejidos por su actividad química. Además, pueden bioacumularse en diversos tejidos, resultando con el tiempo problemas en la salud. Siguiente, por favor. Dentro de las fases de biotransformación, tenemos dos grandes importantes. En la primera se realiza la oxidación o reducción del xenobiótico. Con este simple proceso se puede eliminar las moléculas sencillas, pero si la molécula persiste, puede pasar a la segunda etapa, en la cual se produce una conjugación con una molécula orgánica para facilitar su excreción, la cual efectúa por medio de la orina, la bilis, heces, el pelo y una proporción de compuestos volátiles por el aire respirado. En los efectos de la biotransformación tenemos la inactivación, la activación, la continuación del efecto y la intoxicación. La inactivación es un compuesto activo, es un compuesto activo que se inactiva. La activación, un compuesto inactivo o poco activo se activa. La continuación de efecto es un compuesto activo, se transforma en otro igualmente activo o bien aumenta su actividad. Y la intoxicación, un compuesto no tóxico se transforma en un metal
tóxico. A continuación, la explicación de nuestro artículo. Bueno, nuestro artículo se titula Degradación de plaguicidas mediante hongos de la pudrición blanca de la madera. Como una pequeña introducción tenemos que las plagas son responsables de más del 40% de las pérdidas de la producción potencial de alimentos durante su producción y de un 20% tras las cosechas. Ante esta situación, los plaguicidas químicos han proporcionado una mejora significativa en la producción agrícola. Sin embargo, también han ejercido un importante efecto adverso en el ambiente, debido a su toxicidad, bioacumulación y persistencia en suelo, agua y aire. La mayor persistencia se observa en el suelo y se encuentra entre 3 y 10 años para el DDT, o también conocido como diclorodifenil tricloroetano, y en más de 11 años para el HCH, hexaclorociclohexano, siendo los organoclorados DDT y HCH los más empleados para el control de plagas agrícolas y vectores de enfermedades, como el paludismo y el tifus, que incluyen entre ellos 9 plaguicidas también bien conocidos, como son el aldrin, el endrin, el dieldrin, el heptaclor, el clordano, el mirex, el toxafeno, el DDT y el HCB. La aplicación de los plaguicidas y los residuos generados, su mal manejo y disposición incontrolada son las principales causas de contaminación ambiental, principalmente el del recurso del suelo, debido a su elevada absorción sobre la materia orgánica y su baja volatilidad y estabilidad química. Para ello, las nuevas tecnologías han hecho énfasis en el desarrollo y la aplicación de estrategias de remediación sostenibles. Estas estrategias, denominadas en su conjunto como tecnologías de biorremediación, son menos costosas y menos destructivas al medio comparadas con las tecnologías de tratamientos físicos y químicos. La biorremediación es un tratamiento tecnológico de descontaminación que usa sistemas biológicos para catalizar la destrucción o transformación de componentes peligrosos en el ambiente. El empleo de plantas para la eliminación de contaminación de suelo se denomina comúnmente como fitorremediación, mientras que el término biorremediación se ha limitado al empleo de microorganismos o de sus enzimas. Para la investigación se utiliza el hongo de pudrición blanca de la madera. Estos hongos pertenecen a la clase de Basidomycete y son conocidos por degradar la lignina de la madera. Las principales ventajas de estos hongos son la tolerancia a concentraciones considerablemente altas de contaminantes y su capacidad para crecer bajo valores de pH. Además, gracias a las extensiones de sus hifas, pueden alcanzar contaminantes en el suelo, que no son biodisponibles ni biodegradables para otros organismos. Este hongo emplea un sistema enzimático extracelular compuesto principalmente de 3 componentes: la lignoperoxidasa, o conocida como LIP, y el manganeso peroxidasa, MNP, y la lacasa. Los mecanismos de biodegradación. Principalmente se conocen 3 mecanismos enzimáticos que son empleados por los hongos de la pudrición blanca de la madera para degradar contaminantes ambientales. 2 son de tipo oxidativo y 1 de tipo reductivo. El primero es el sistema de degradación de la lignina, que realiza ataques oxidativos a moléculas orgánicas por medio de radicales libres generados por las enzimas ligninolíticas peroxidasas. El segundo es la fase 1 del metabolismo, mecanismo oxidativo, en que intervienen las enzimas citocromo P450 monooxigenasas. El tercero es la fase 2 del metabolismo, donde un conjunto de enzimas catalizan reacciones de conjugación, reduciendo los contaminantes. Las enzimas ligninolíticas
En estos, los hongos de pudrición blanca de la madera son el más importante grupo de microorganismos responsables de la biodegradación del polímero natural más complejo que existe, la lignina. Estos hongos degradan la lignina de la madera para acceder a la hemicelulosa y celulosa, como se le puede ver en las imágenes, los cuales son sus verdaderos sustratos primarios. Estos sustratos también son adecuados para mantener una adecuada producción de enzimas en procesos de bioremediación sobre suelos contaminados. El metabolismo lignolítico, generalmente denominado sistema de degradación de lignina, o también conocido como CDL, es inducido por deficiencia o limitación de nutrientes, principalmente de nitrógeno y carbono. Los ciclos catalíticos de las enzimas peroxidasas LPI y MNP en su reacción con el peróxido de hidrógeno, como podemos ver en las tablas, tenemos el ciclo de las manganoneso peroxidasas y de las ligninas peroxidasas en su reacción con el peróxido de hidrógeno. Compuestos orgánicos degradados por enzimas lignolíticas. En esta fase, los procesos de biotransformación involucran las enzimas citocromo P450, monoxigenasas y epóxidos hidrolasas. Y también se sabe que en la fase 2 del metabolismo, los contaminantes orgánicos son conjugados con sulfato, ácido glucurínico y glutatión u otras moléculas. Las reacciones de las fases 1 y fase 2 son procesos bioquímicos que en plantas y animales superiores modifican la toxicidad de los contaminantes orgánicos. En esta tabla presentamos los principales compuestos orgánicos que se degradan a enzimas. Tenemos como compuesto el cloroformo y el diclorometano, que se degradan en dos enzimas, como es el lignino peroxidasa y el alcohol beratrílico. Tenemos también el clorohidroxibifenilos, que se degrada en la enzima lacasa. Tenemos el pentoclorofenol, que se degrada en tres formas, como es el lignino peroxidasa y con el alcohol beratrílico, o también el manganeso peroxidasa más un radical de manganeso, y también la lacasa. Tenemos también el 2,4,6 triclorofenol, que se degrada en lignino peroxidasa más alcohol beratrílico, o también se puede degradar en manganeso peroxidasa más un radical de manganeso. Y así tenemos otros ejemplos. En la fase 1 del metabolismo, las enzimas más importantes de la fase 1 son las citocromo P450 monoxigenasas, las cuales son una superfamilia de biocatalizadores que introducen un átomo de oxígeno en un amplio rango de moléculas, entre ellas moléculas contaminantes, para producir un epóxido. En esta imagen se representa un ciclo catalítico para el transporte de electrones que interviene la enzima citocromo P450 reductasa y su cofactor NADPH. Algunos epóxidos son inestables y a menudo sufren reacciones de reordenamiento a fenoles o sufren una hidratación enzimática vía a otra enzima de la fase 1. La epóxido hidrolasa generando dihidrioles. Se sabe que estas enzimas oxidan más de 200.000 diferentes sustancias químicas exógenas y endógenas. Las reacciones globales de las dos sistemas enzimáticas son las siguientes, las que se pueden ver en la imagen de aquí. Fase 2 del metabolismo. La fase 1 del metabolismo puede actuar como intermediaria para que se lleven a cabo las reacciones de la fase 2 de carácter reductivo, las cuales son conocidas típicamente como vías de conjugación.
Al igual que son las enzimas de la fase 1, en los últimos años se han identificado, aislado y purificado las enzimas pertenecientes a la fase 2, que son las siguientes: glutatión S-transferasa y glutatión conjugado reductasa de Pannarocote, involucradas en la de halogenación reductiva del 2,4,6 triclorofenol, tetracloro, 1,4 hidroquinona. Perdón. Los mecanismos descritos muestran que los hongos de la pudrición blanca de la madera presentan diversidad genética para la degradación de contaminantes ambientales. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el mecanismo lignolítico es el más eficiente por ser extracelular, altamente inespecífico y fácilmente inducible. De otro lado, la presencia de mecanismos intracelulares de degradación de contaminantes vía reductiva y oxidativa les puede permitir tolerar mayor concentración y, por tanto, hacerlos más aptos para procesos de bioremediación, en donde los procesos oxidativos extracelulares con las enzimas lignolíticas sean la característica usada para alcanzar la descontaminación. Gracias. A continuación, mi compañera les va a seguir explicando. Bueno, biodegradación de plaguicidas. Tenemos al pentaclorofenol, que fue producido inicialmente como una sustancia para la conservación de la madera. Posteriormente fue usada como insecticida contra una amplia variedad de plagas. Debido a que es muy tóxico, se lo definió como un contaminante prioritario y actualmente se encuentra restringido su uso. La biodegradación del PCP por hongos de la pudrición blanca se ha estudiado principalmente con el hongo Chrysosporium y con el hongo Sordida, tanto en un medio líquido como en el suelo, así obteniéndose un 78 y 90% de degradación. El PCP es uno de los pocos plaguicidas en los que se ha demostrado que su degradación inicial por hongos de pudrición blanca se debe al mecanismo oxidativo lignolítico. En el lado derecho podemos observar una gráfica que primero tenemos al PCP, que va a ser degradado por las ligninoperoxidasas o las manganesoperoxidasas a tetracloro benzoquinona, la cual va a ser aparentemente degradada por dos vías paralelas. La primera vía es reducida a tetraclorohidroxibenzoquinona por un proceso enzimático o no enzimático. Este compuesto sufre aparentemente 4 declorinaciones sucesivas, así finalmente hasta llegar al 1,4-dihidroxibenceno, que es hidroxilado para formar el trihidroxibenceno. Igual por el otro lado, existe otra vía de degradación que igualmente llega como resultado al trihidroxibenceno. Siguiente, por favor. No sé si ya está la diapositiva. Ya se cambió, señorita.
Se perdió el audio. Perdón, se me interrumpió la conexión. No sé si me pueden escuchar. Ya se le escucha, señorita, proceda. Ya. En cuanto al lindano, este es un insecticida cuya formulación inicial contenía una mezcla de isómeros del hexaclorociclohexano y debido a su toxicidad ha sido prohibido en más de 52 países. Se ha comprobado según este estudio que es degradado y mineralizado por muchos hongos de pudrición blanca. En el caso del hongo de Chrysosporium fue degradado en un 22,3% y en el caso del hongo Gercandera fue degradado en un 17%. Como podemos ver en la imagen de la parte de abajo, se puede observar que aparentemente el lindano sufre una hidroxilación. Siguiente diapositiva. En cuanto al DDT, este es un plaguicida usado extensamente en el pasado para controlar insectos en cosechas agrícolas y enfermedades como la malaria y el tifus. Este es un contaminante ambiental persistente y ha sido degradado y mineralizado por diferentes hongos. En cuanto a la biodegradación, ha alcanzado un 30 y un 90%, y en cuanto a la mineralización, ha alcanzado un 5,3 y un 30%. La mineralización del DDT depende de la acción de las enzimas ligninolíticas. En la figura, el DDT es deshalogenado reductivamente y esto se puede evidenciar. También se identifica que los metabolitos intermediarios se forman y después desaparecen, lo cual indica que estos productos tienden a la mineralización. Siguiente diapositiva. En el caso del aldrin, dieldrin, del mirex, del heptaclor, del clordano y del endosulfán, estos insecticidas del grupo de los ciclodienos son ampliamente usados debido a su eficiencia en el control de plagas agrícolas. A pesar de su elevada capacidad insecticida, su uso se ha eliminado debido a su persistencia en la naturaleza. En el caso del clordano, la mineralización fue significativa, teniendo entre un 9,4 a un 12,2%. En el caso del ladrín, la bioconversión del ladrín por el hongo Chrysosporium se ha identificado que se produce dieldrin. En el caso del heptaclor, la biodegradación alcanzó un rango de un 71 y 97% con diferentes hongos. Y en el endosulfán es altamente degradado por el hongo Chrysosporium. Siguiente imagen. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta imagen podemos observar la vía metabólica propuesta para la degradación del endosulfán. Aquí las etapas iniciales de la degradación no se encuentran involucradas las enzimas ligninolíticas y por ende se ha propuesto que las enzimas P450 son las responsables de la degradación inicial de este. Además, se ha demostrado que este hongo tiene la capacidad de oxidar y también hidrolizar directamente este pesticida, como es el endosulfán. Cada una de las dos vías que se puede observar se activa dependiendo si el metabolismo tiene lugar bajo condiciones ligninolíticas o no ligninolíticas. Así, estos productos de transformación
vamos a tener diferentes productos que son el endosulfán sulfato, el endosulfán diol, el endosulfán hidroxiéter y el endosulfán dialdehído. Se pueden observar también unas líneas sólidas que indican que es el metabolismo principal, y en cambio las líneas puntuadas que se pueden observar indican que son vías metabólicas menos probables. Siguiente diapositiva. En el caso de los clorpirifos, son compuestos organofosforados que poseen una actividad insecticida de amplio rango. Son ampliamente usados en la agricultura, pero también son tóxicos para los mamíferos. En el caso del hongo de Chrysosporium, la mineralización de este insecticida alcanzó el 27,5%, y para los hongos Hippoloma fasciculare y Coriolus versicolor, la degradación alcanzó el 29 y 36%. En la figura se puede ver que el clorpirifos inicialmente es hidrolizado para producir 3,5,6 tricloroprimidol. Siguiente diapositiva. Señorita, creo que nos vamos a quedar ahí. Concluye, por favor, el día de mañana, ¿de acuerdo? Ya, sí. Mil disculpas. No se preocupe, no hay ningún problema, no pasa nada. Miren, chicos, tengo yo el día de mañana una reunión de carácter obligatorio con Bienestar Estudiantil para tratar el caso de una señorita estudiante, y es a las 9 de la mañana. Entonces, voy a ubicar la reunión en el Teams a las 9:30. De 9 a 9:30 ustedes van a hacer una actividad con un video sobre bioremediación en el aulita virtual. Por favor, para que estén pendientes. Les ubicaré en la cartelera exactamente qué es lo que hay que hacer. Sin más que decir, me despido, chicos. Gracias, profe. Procedo a detener la grabación.